Buenas noches a todos, mi nombre es Daniel Jaramillo, soy profesor de la Facultad de Ingeniería en la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. Por iniciativa del Comité de Sistemas de Transporte Público de la Red Académica de Movilidad, organizamos el conversatorio Financiación del Transporte Público más allá de la coyuntura y tuvimos como invitados a Felipe Ramírez, gerente general de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, quien fue subgerente de Transmilenio, y Darío Hidalgo, quien es investigador y experto en movilidad sostenible. Entonces yo voy a reproducir las intervenciones que faltaron allí, voy a tratar de repetirlas a partir de las notas que tomé y con una pequeña presentación, y luego adjuntaré el video del resto de las intervenciones del conversatorio. Bueno, entonces el objetivo de este conversatorio es generar entre los académicos de esta red un poco más de interacción, investigación y generar comunicación de nosotros hacia el público en general o hacia los tomadores de decisiones, ¿sí?, en un tema tan importante. Resumamos rápidamente. Primero, hay una grave situación de los BRT en Colombia y pues de los SETP también en varias ciudades. Por ejemplo, Transmetro paró unos días de operar. Y hay muchas otras ciudades en las cuales tenemos muy poca visibilidad en las noticias nacionales. En Bogotá, el titular clásico es que hay el déficit de Transmilenio o la crisis de Transmilenio, que claramente la gente asocia pensando que el déficit de Transmilenio es el déficit del troncal, ¿sí?, del sistema troncal, que además mucha gente en Bogotá le tiene odio, y se cree que su rescate es el rescate de unos operadores privados, ¿sí? Anteriormente, el déficit de Transmilenio era solo el déficit del zonal, de hecho, ¿sí?, el SITP. Pero ya hace algunos años ese déficit es de ambos, del troncal y del zonal. Entonces, revisemos algunos momentos históricos que nos llevaron a donde estamos hoy. En marzo de 2010, el alcalde Samuel Moreno dijo: si cedemos, el sistema integrado de transporte sería inviable. Sí, eso fue en un paro que hubo previo a la licitación del SITP y efectivamente cedieron y entregaron unas rentas importantes a los privados, en un sistema que estuvo proyectado para 4,5 millones de viajes al día y que en 2019, antes de la pandemia, movía apenas 1,5 millones de viajes al día, mientras el provisional movía 900.000 viajes al día, más o menos, sumando 2,4 millones de viajes al día, y comparando pues con el hecho de que el SITP más el TPC en las encuestas de movilidad de 2011 y 2015 estaban por encima de 3,5 millones de viajes al día en conjunto. Mientras tanto, vemos que la evolución de la demanda del componente troncal, es decir, lo que típicamente le llamamos Transmilenio, ¿sí?, casi que en todas sus troncales ha mostrado una constante evolución, un constante aumento. Esa demanda no ha dejado de aumentar, o no había dejado hasta justo antes de la pandemia. Adicionalmente, sabemos que en 2012 y 2013 hubo una renegociación de los contratos de fase 1 y 2, se eliminó el índice de pasajeros kilómetro, se redujeron tarifas y se extendió vida útil de buses, ¿sí? También sabemos que en 2019 se firmó el otro sí del SITP, el cual es una especie de, es un contrato, sí, con un aumento en la remuneración por kilómetro de los buses azules, ¿sí?, a cambio de desaparecer el provisional, es decir, reemplazando en diciembre 31 del 2021, debe desaparecer el sistema provisional y deben ser reemplazados esos buses viejos con nuevos buses, incluyendo algunos eléctricos. En 2020 pues llegó la pandemia y la demanda se cayó, incluso hasta 1/3 de la demanda normal que tenía el sistema, lo cual pues y la recuperación de esta demanda todavía es incierta. Veamos la evolución del déficit en el tiempo, ¿sí? Entonces aquí vemos dos líneas que son los costos e ingresos entre 2008 y 2011, que quedan muy parecidos, ¿sí? Y por lo tanto el déficit que vamos a ver aquí abajo
era prácticamente cero. A partir de la entrada en operación del SITP en 2011, los costos empezaron a ser mayores que los ingresos, ¿sí? Y a esto se le sumó la reducción de la tarifa, ¿sí? Recordemos que el SITP pues entró paulatinamente en operación, incluso pues no ha terminado de entrar si vamos a ser realistas, porque todavía existe el provisional. Luego aquí vemos que en el 2015 el déficit llegó a 0.7 billones, ¿sí? O 700.000 millones. Luego viene una etapa de más o menos estabilización del déficit y una pequeña reducción. Digamos aquí el déficit en 2018 estuvo un poco por encima de medio billón. Y después de la firma del otro sí del SITP y cuando empezaron a llegar los buses nuevos también del troncal, pues el sistema se vuelve más costoso de operar, ¿sí? Ahí empiezan a subir los costos. Y además en 2020 llega la pandemia y se abre este hueco que es lo que tenemos en este momento, un déficit aproximado de unos 2.5 billones estimado para 2021, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si un puntico gris son 1.000 millones de pesos, todos estos punticos son 2.5 billones de pesos, ¿sí? Y para hacernos una idea de lo que estamos hablando, este recuadrito de aquí abajo sería el anticipo de Mintic, el contrato de conexión de escuelas rurales tan hablado recientemente. Si esto sería 0.07 billones, aquí tengo un error, 0.07 billones sería esto, que son los 70.000 millones de Mintic, ¿no? Entonces, se supone que en 2021 este déficit vamos a cubrirlo la mitad con el presupuesto distrital y la otra mitad con el rescate social aprobado solamente en primera instancia. Estamos esperando que se confirme por parte del Consejo de Bogotá. Veamos entonces otras alternativas para cubrir este déficit gigante. Recordemos que este es el déficit sumado del troncal y el zonal juntos, o sea, lo que llamamos Transmilenio y el SITP. Entonces, bueno, el gobierno nacional se comprometió que si se aprueba la reforma tributaria llegarán unos recursos importantes, de los cuales, para cubrir el déficit del 2021, también habría otros para los del 2020, tendríamos 0.6 billones, y esto parece que llegaría por una sola vez. Está pendiente de saberse qué pasará con esos recursos. Si fuéramos muy optimistas, liberando la tarifa con parqueo en vía y recaudando también algo de parqueo fuera de vía, en el mejor de los casos lograríamos algo así como medio billón al año, ¿sí? Adicionalmente podríamos, como se ha pedido en muchas ocasiones, supuestamente renegociar los contratos con los operadores privados, y en el caso tópico o en el caso en que tuviéramos operador totalmente público y fuera muy eficiente, eso aproximadamente nos traería unos ahorros de 0.2 billones al año. Aquí además podríamos generar unos ingresos de 0.1 billones al año si hiciéramos un excelente control de evasión, por ejemplo. Y probablemente haciendo cobros por congestión generaríamos algo un poquito adicional. Tendríamos un faltante de aproximadamente 1 billón de pesos al año. A largo plazo pues no sabemos, porque todavía es incierto saber qué parte de la demanda logrará recuperarse. Entonces vemos que en esta comparación gráfica tenemos un problema de unas dimensiones muy grandes y ni siquiera siendo muy optimistas y pensando en que podemos recaudar dinero de todas las fuentes posibles, ni siquiera con eso nos alcanzaría para cubrir semejante hueco financiero que tiene el transporte público en Bogotá en este momento. Entonces, pensando un poco en las comunicaciones y en el debate público sobre este tema, veamos
Veamos, por ejemplo, esta señora que es líder del movimiento Maíz, este tipo de trinos pues que venden muy bien, ¿sí? O este que es un profesor de la Universidad de los Andes, no sé bien si es profesor de historia, que habla de que pues, el transporte no es público, entre otras cosas, este hilo del concejal Martín Rivera, que pues, diría un concejal bastante moderado y que él mismo incluso habla de la posibilidad de que algún día hay que dejar de utilizar Transmilenio mientras hay otra alternativa, entonces tenemos que usar Transmilenio. Hay ciertos mensajes en el aire sobre Transmilenio bastante negativos y sería importante que en la RAM hiciéramos comunicaciones de forma muy rigurosa eh, para tratar de cortar un poco todo este ruido alrededor. También destaco el concejal el hilo planteado por el ex concejal de Bogotá, Carlos Vicente de Rú, donde tiene una información muy interesante, un hilo que escribe el 2 de agosto. Finalmente aquí copié algunas de las preguntas que dejaron los inscritos en el formulario. Me disculpan, ahí copié y pegué con alguna mala ortografía directamente como las copiaron. Y sobre estas preguntas y en línea pues de lo que cada participante quiso intervenir, vinieron las intervenciones primero de María Fernanda Ortiz. Yo voy a tratar de resumir aquí rápidamente. Entonces, primero María Fernanda nos dijo algo muy importante, es que subsidiar el transporte público no es una muestra de ineficiencia, ¿sí? Y se da en muchísimos países en montos muy importantes y se da sin crisis, ¿no? Sin COVID, ¿sí? Se subsidia principalmente para garantizar la calidad en la prestación de un servicio esencial, ¿sí? Entonces el reto es cómo apoyar al transporte público sin trasladarle todos los costos a los usuarios y al mismo tiempo sin generar ineficiencias y bolsas rotas en el presupuesto público, ¿sí? El transporte es público 100%, porque cualquiera lo puede usar, ¿no? Y la prestación privada, la decisión de que los privados sean los prestadores de este servicio, se toma porque se considera más eficiente, ¿sí? Y eso no quiere decir que un operador público no pueda ser exitoso, ¿sí? Es decir, los privados tienen más experiencia y la operación de buses es una tarea compleja, ¿sí? Básicamente por cada bus hay unos 2.5 conductores o 3 conductores y hay que saber manejar ese personal y hay que saber hacer el mantenimiento de los buses. Esa es una tarea compleja, difícil, que los privados saben hacer más que los públicos, ¿sí? Entonces, María Fernanda nos decía también que la asignación de los riesgos o la repartición de los riesgos y responsabilidades entre los públicos y los privados permitió, por ejemplo, que durante la crisis del COVID el distrito pudo seguir operando 100% de la flota, ¿sí? Un privado no lo hubiera hecho si el transporte fuera privado. Como mucha gente lo cree, pues no hubiéramos visto la flota de Transmilenio rodando buses casi vacíos durante toda la pandemia en los peores momentos del encierro. Y hay gente que dice, al comentario, hay mucha gente que dice, si la demanda baja, los privados deberían ganar menos. Bueno, María Fernanda nos explica que eso es abrir la puerta a que los privados también podrían reducir la oferta, ¿no? Si van a ganar menos, pues ellos dirían, bueno, entonces también puedo reducir la oferta y eso sería muy grave, porque podríamos caer en lo que se conoce como el círculo vicioso o el espiral de la muerte del transporte público, donde sabemos que ha pasado en muchas ciudades y sabemos que detrás de bajar la oferta viene una espiral que nos lleva a bajar la calidad, bajar las frecuencias y se baja la demanda del transporte y eso puede llevar al sistema a terminar la prestación del servicio.
y los usuarios se irían a otros modos, ¿sí? Entonces, lo que opina María Fernanda es que las ciudades deben aguantar, deben buscar los recursos, tratar de mantener la calidad y no perder la demanda, ¿sí? Para que eso no nos lleve a tener ciudades dependientes de vehículos privados. Eh, Recordemos que esas espirales negativas en el transporte público no pasan solo por la crisis, ¿sí? Y que la baja demanda del transporte público en Bogotá se ha dado durante varios años, es una demanda que ha venido a la baja últimamente por un descuido del distrito en la inversión en infraestructura para transporte público. Además, nos cuenta que revisando los números después de la firma del otro sí, del SITP, la demanda empieza a subir nuevamente gracias a que se logra recuperar los contratos y hay cifras que demuestran que hay un aumento en la calidad, en las frecuencias y además hay una muestra de que la demanda ha aumentado. Se tienen las validaciones en los torniquetes de los buses. Y finalmente, el último punto que logré tomar nota sobre los comentarios de María Fernanda es que renegociar contratos, pues en la opinión de ella no es el camino, ya que, digamos, esto puede llevar al Estado a perder el control del sistema o el control de la operación del sistema, ¿sí? Digamos, la posibilidad de seguir ofreciendo kilómetros con calidad, con cierta calidad, está dada por mantener esos contratos de esta manera. ¿Sí? Es más barato que un privado preste el servicio. Y finalmente la decisión de crear un operador público se dio porque en Bogotá se empezó a notar una escasez de operadores privados que pudieran apostar en las grandes licitaciones y por eso se da esta decisión. No obstante, digamos que hay un futuro interesante en la prestación de operadores privados junto con un operador público en simultáneo. Después vino la intervención de Felipe Ramírez, el gerente actual de Transmilenio. Yo tomé unas notas muy escuetas sobre lo que los primeros 5 minutos de la intervención y después empecé la grabación. Entonces, digamos, aquí dejo las notas de Felipe, resalto el hecho de que nos comentó, por ejemplo, que financiar, la discusión de la financiación del transporte es distinta a la discusión del subsidio, ¿sí? Del transporte público. Nos comentó también que han empezado a ver un indicador muy interesante que aumenta mucho y es los kilómetros entre dos varadas en la flota. Esos kilómetros han empezado a aumentar significativamente y esto pues redunda claramente en favor de los usuarios. Y nos comentó que él siente que en Bogotá en los últimos años ha habido un avance descomunal con una cantidad gigante de buses nuevos, tanto en el zonal como en el troncal. Está en construcción la primera línea del metro, la segunda está avanzando en estudios, se viene el tranvía de Occidente y hay troncales en construcción. Bueno, no siendo más, yo los dejo entonces con la grabación del resto del conversatorio y les agradezco mucho la atención. Entonces es fundamental porque sí se vuelve de carácter social y es muy importante. Y es que las personas definitivamente no pueden no tener un sistema de transporte público para moverse. Otro tema que me gustaría abordar es, y totalmente asociado a esa necesidad de las personas en moverse, es un poco el del desplazamiento también entre modos. Lastimosamente, el desplazamiento entre modos, pues ya lo explicaba María Fernanda, la espiral negativa, perder demanda tiene unas consecuencias importantes porque de todas formas el servicio debemos seguirlo utilizando, debemos seguirlo dando, pero hay un tema que creo que puedo adicionar a esa discusión y que me parece fundamental.
Cuando las ciudades pierden demanda que se va, desplaza a otros modos, también pierden la oportunidad de favorecer el cambio climático. Y es que cuando la gente se va a la moto, cuando la gente se va al carro, pasando de un modo sostenible, porque a pesar que tuviéramos todavía los buses más viejos, es mucho más limpio que moverse en un carro privado, que moverse en una moto, el sistema de transporte público, y obviamente hoy más con toda la renovación de flota que hemos hecho, Por pues pasajero, eso hay que dejarlo súper claro. por Es pasajero, esto por es cada cierto, viaje. porque claro, cuando uno divide 250 personas que van dentro de un bus, por las emisiones que genera ese bus, pues por pasajero se hace una reducción muy importante. Y ahora, pues con buses eléctricos, pues ni hablar. Entonces, cuando nosotros perdemos demanda que se desplaza a modos, a otros modos, estamos generando unas consecuencias ya no solamente en la calidad del servicio, en las necesidades primarias que tienen todas las personas que se mueven en el sistema, que ya lo mencionaba, el 87% son estratos 1, 2 y 3, sino que también estamos generando una consecuencia gravísima en el medio ambiente. Lucha que todos estamos dando y que ya creo que sin importar el color político, pues existe una conciencia absoluta con respecto a lo que se debe hacer. Entonces es necesario también entender desde ese punto de vista que la financiación de un sistema de transporte público no solamente pasa por garantizar que la gente se mueva de un sitio a otro, sino que tiene una responsabilidad fundamental en el medio ambiente. Y eso es algo pues que por supuesto tenemos que seguir entendiendo. Ese tipo de cosas pues nos llevan obviamente a la discusión de, bueno, pero pues la bolsa de financiación no es infinita. Entonces ahí me devuelvo un poco a lo primero que estaba mencionando y es cuando ya uno logra dividir la conversación en dos, entiende que lastimosamente sí se necesita una financiación adicional a la que se recauda por el pasaje que se obtiene del cobro del tiquete. Y que esa otra financiación que sí se necesita, pues ya es un hecho. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo logramos financiarla? Y ahí aparecen una cantidad de cosas como las que nos muestra aquí Daniel, en efecto, como el parqueo en vía, como la renegociación de los contratos, como el control de la evasión, temas sobre los cuales se han trabajado, pero temas que son supremamente también complejos de llegar a un acuerdo. Parqueo en vía y fuera de vía, pues se ha llevado muchísimas veces al Consejo, ha sido negado varias veces en el Consejo. Creo que hoy tenemos un mejor ambiente de entendimiento a las necesidades que se tienen en la ciudad con respecto a esto. Yo creo que estas fuentes van a empezar a aparecer, pero definitivamente también tenemos que entender que son muy pequeñas y que son insuficientes. La renegociación de contratos, como decía María Fernanda, yo en este tema prefiero no enfocarme mucho en este momento, pero como decía María Fernanda, sí hay que reconocer en un primer paso que los contratos actuales nacen de un estudio de mercado muy importante y de un modelo financiero interno que además tiene reserva legal precisamente para evitar que exista algo, o mejor dicho, para incentivar la competencia sana, que es lo que se da en las licitaciones, y que de ahí es que nacen estos contratos. Entonces, pues la renegociación seguramente siempre vamos a encontrar una nueva fórmula y unas nuevas mejores estrategias, y yo creo que Darío además en esta última época ha hecho unos estudios bien interesantes, hemos estado hablando un poco de eso, y seguramente hay formas de repensar algunas cosas, pero pues creo que sí hay que partir de un hecho y es, esto no se trata de las ganancias o no de un privado, se trata de la prestación del servicio. Cualquier discusión que yo esté dando, ¿sí está dando la garantía de la prestación del servicio o no? Porque si yo empiezo a pensar solamente en la discusión política, en el sentido de los privados no se pueden quedar con todas las ganancias, pues creo que estoy cometiendo un error porque no estoy pensando en la gente, en la calidad de vida que tienen que tener las personas y en la necesidad del servicio que tienen las personas. Entonces, toda discusión hay que alejarla un poco de esa otra discusión de lo privado, de las ganancias, y hay que ponerla realmente sobre cualquier cosa que yo haga, cualquier negociación que entable, cualquier conversación que inicie, debe estar en primer lugar poniendo como lo más importante que existe una necesidad en la prestación del servicio, la garantía en la prestación del servicio. Y eso se vuelve fundamental. Ahí, Daniel, para corregirle una sola cosita, esa promesa del gobierno nacional yo aspiro a que sea mucho más alta.
ese 0.6 se referiría a lo del primer año de la pandemia. Pero el gobierno nacional a lo que se ha comprometido en su artículo es a la financiación de todo lo que ha sido extra de la pandemia, el 50% de todo lo que ha sido extra de la pandemia, lo cual entre 2020 y 2021 ya sumaría 1.1 billones más o menos. Yo la verdad esperaría que así sea porque, por supuesto, aquí también entra con gran fuerza el gobierno nacional. En una situación tan compleja como la que tenemos y bajo un entendimiento como el que hemos venido hablando en esta sesión, no podemos definitivamente darnos el lujo de perder la prestación del servicio. Miren la situación que está pasando hoy Barranquilla. Barranquilla cerró hace 2 días su operación en Transmetro y pues por supuesto guardando proporciones son cerca de 60.000 personas las que se están viendo afectadas. En Bogotá ni les cuento cuánto sería la afectación, pero pues es absurdo, o mejor dicho, bueno, pues sí, obviamente les cuento, son 2 millones de personas, 2.5 millones de personas hoy. Si estuviéramos fuera de pandemia serían 4 millones de personas cuanto menos. Entonces es una afectación muy grave, muy grave que se estaría generando. Nada más durante el paro, para darles un número general, durante el paro en las vandalizaciones, las 66 estaciones que tuvimos cerradas por un tiempo estaban generando una afectación a 500.000 personas. A pesar de las estrategias que estábamos generando con el fin de poderlas mover, poniendo rutas adicionales, abriendo estaciones rápidamente, acondicionando estaciones pues, con paraderos adicionales para poder atender esto. En fin, con toda una estrategia con el fin de lograr atender esta situación, había 500.000 personas que estaban teniendo unas consecuencias muy graves de la vandalización de este tema. Bueno, creo que me alargué mucho. Voy a cerrar con la pregunta que me hizo Darío, porque sí me parece importante hablar del tema de por qué el transporte público colectivo era más barato y toda esa discusión que se genera alrededor de, pero venga, es que ellos sí lograban un cierre financiero, pero venga, es que ellos no tenían plata. Bueno, resulta que tenemos varias diferencias y la principal es que el transporte público que nosotros estamos haciendo en la ciudad y al que se hizo una apuesta hace ya más de 10 años, digo 10 años en términos de la integración del sistema, ¿no? Pero hace pues 20 años en términos del sistema de Transmilenio. Es un sistema formal, es un sistema en donde cada bus tiene por lo menos 2.7 o 3 conductores. El sistema de transporte público colectivo tenía un conductor por bus y ese conductor podía manejar 12, 13 horas, lo cual generaba, por supuesto, unas consecuencias gravísimas en términos de accidentalidad vial. Pero ¿por qué hoy tenemos información de los accidentes de Transmilenio? Pues precisamente porque tenemos con quién quejarnos, porque tenemos una entidad que sí responde por todas estas situaciones, porque no tenemos un reguero de más de 100 empresas, todas con unos permisos, con unas resoluciones que además en su momento estaban totalmente desactualizadas y nadie sabía por dónde realmente iban estos buses, sin un control real de este tipo de cosas, sin un control sobre el mantenimiento que se realizaba, si se realizaba un mantenimiento preventivo, correctivo y cada cuánto tiempo se hacía. Y eso, por supuesto, tiene unas consecuencias muy importantes sobre la ciudadanía, porque además ahí ya, y literalmente, no solamente importa, lo único que importa es mover gente y mucha gente. No estamos hablando de calidad en ese esquema. Y eso hace que, por supuesto, los costos sean muy importantes. La formalidad, de un sistema cuesta. Tener tecnologías nuevas cuesta. Tener buses eléctricos, a pesar de lo mucho que se ha discutido sobre el tema, que hay quienes dicen, pero es un bus eléctrico ya está comprobado que cuesta menos, es totalmente falso. Cuando uno hace una estructuración de un bus eléctrico hoy, tuvimos unos retos gigantes y seguramente ya en las preguntas, para darle paso a Darío y no alargarme más, en las preguntas lo podemos discutir más. La estructuración de los buses eléctricos tuvo unas complicaciones gigantes precisamente por eso, porque el CAPEX sigue siendo muy alto, a pesar que el OPEX en efecto encuentra unos alivios importantes, el CAPEX sigue siendo muy alto. Muy alto es que estamos hablando de cerca de un 30-34%, si mal no recuerdo, y que cuando ya uno logra estabilizar a través de alargar un poco el tiempo de las concesiones y otras fórmulas en el modelo financiero, pues logra reducir ese 30 como al 16, pero sigue siendo más costoso. Entonces, todo esto
hace que los sistemas, por supuesto, cuando crecen, cuando se vuelven más robustos, cuando se vuelven más limpios, tengan unos costos que las ciudades tienen que asumir. Y al asumirlos, pues también entonces tenemos que centrar nuestra discusión definitivamente en las fuentes alternas. Porque no podemos decir, no, es que yo quiero que baje el costo, pero entonces no estamos hablando de lo mismo. Si quiere mejor calidad y quiere que baje el costo, estamos hablando de dos cosas diferentes. Si vamos a asumir que aumenta el costo, entonces concentremos la conversación en las fuentes alternas, que es donde realmente tenemos una oportunidad para encontrar cómo derivamos plata que hoy se deriva al sistema de transporte a actividades como hospitales, como la salud, pues, o como la educación, pero ya habiendo encontrado las fuentes alternas que necesita el transporte. No me alargo más, yo supongo que generé más dudas que respuestas, pero para eso es la discusión en este momento, entonces con eso le doy la palabra a Darío. Muchas gracias. Yo sí agradezco muchísimo, María Fernanda y Felipe, pues la explicación y la claridad. Sin embargo, pues en ese tema de comunicaciones nos toca insistir muchísimo y pues una de las cosas que a mí me preocupa en este momento, y de pronto Felipe y María Fernanda nos pueden dar alguna respuesta, es que efectivamente el SITP zonal redujo cobertura frente a lo que teníamos del TPC, la frecuencia es menor, la confiabilidad del servicio es menor a lo que teníamos con el TPC y eso pues definitivamente afectó en los primeros años, afectó el uso del SITP zonal y se hace bien difícil recuperarlo ahora. Y hay muchas medidas de gestión operacional y pues yo como ingeniero de esto me encanta es entrarle también al tema de qué puedo hacer desde la oferta, no solo cómo puedo conseguir los recursos que son bien importantes, que se han hecho varios estudios y pues la situación sigue cambiando y se sigue modificando, pero no los hemos implantado. Y yo parándome en la calle, lo digo de manera anecdótica, veo 3, 4 buses zonales pasando juntos, casi sin pasajeros. Entonces no veo como la gestión de despacho, la gestión de control de frecuencias. No quiere decir que eso vaya a salvar completamente financieramente el sistema, porque definitivamente eso apenas nos va a dar un margen, pero hay muchísimo para hacer desde el lado de la gestión pública del sistema de transporte para elevar esa calidad, no solo con mejores buses, con el número de conductores que efectivamente se necesita, sino con la prestación misma del servicio. Y pues allí yo veo que yo veo que los trabajan mucho, pues trajeron de Cali a Álvaro José, que seguramente el cambio de Cali pequeñito a Transmilenio gigantesco, pues también debió ser un choque cultural como lo fue para Juan Esteban en su momento que trabajó con ustedes en Transmilenio y ahora está en la Secretaría de Movilidad. Venir de Medellín a Bogotá, pues es otra escala, pero yo sí siento que como que no, y quisiera que Felipe y de pronto María Fernanda el tiempo que estuvo allá, era ¿qué tanto esfuerzo más podemos hacer? No es para solucionar todos los problemas, pero para que esa promesa de calidad que anunciamos mucho, efectivamente se dé y mejor calidad, frecuencias más confiables, mejor despacho, mejor IPK, mejor IPB, o sea, IPK, el índice de pasajeros por kilómetro y el índice de pasajeros bus. Podemos sacarle algo más en la parte de costos, no solo pedir la plata, sino también gestionarla. Yo sé que han trabajado mucho, pero tengo la sensación de que o no lo estamos comunicando lo suficiente o todavía nos falta un campo para seguir mejorando ahí. Voy a dar una respuesta inicial y pues claramente Felipe tiene también que responder, pero sí, definitivamente, como decía al principio, ese también es un reto muy importante, trabajar en la eficiencia, en ver uno cómo hace un mejor trabajo operacional para que pues, no sea solo, no generar como un bolsillo roto, como decía al principio. Creo que hay que hablar de la historia y es cuando, digamos, el SITP comenzó en el 2012, se estructuraron unos contratos que generaron una serie de problemas financieros que fue muy difícil arreglar. En ese momento se decidió algo que luego nosotros cambiamos en los siguientes contratos, pero se decidió que el control operacional del SITP estuviera a cargo de los privados. Eso, digamos que en mi opinión, y ya puedo hablar
completamente como mi opinión personal, fue un error en eso que tú mencionas, Darío, porque eso es trasladarle una responsabilidad a los privados que en mi opinión sí hace mejor el público. Eso obviamente no es una excusa válida para cómo no logramos que un sistema que estaba pensado para lograr unas mejoras significativas frente al TPC no lo hiciera, y sobre todo frente al usuario, que es nuestro principal cliente. Pero esto no sucedió solamente en Bogotá, es casi que el mismo caso que Santiago de Chile. Y eso significó que tocó reestructurar no solamente las rutas, o sea, comenzamos con un sistema pensado mucho más troncoalimentado. Creo que esa troncoalimentación inicial significó que lo que tú decías, que el sistema tuviera menos cobertura en comparación con el TPC, se recortaran en unos sitios y bueno, no llegara como hasta el fin de los barrios, hasta la puerta de las casas de los ciudadanos, que eso debería ser un cambio gradual, no necesariamente es malo, en mi opinión las personas deberían caminar más, pero pues es un cambio frente al usuario que es doloroso. Además, pues significaba más transbordos, y eso en un contexto en el que el SITP no se logró implementar 100%, que eso también fue la otra tragedia terrible para el sistema, porque 3 grandes zonas, que son Perdomo, Subacentro y Fontibón, quedaron con el SITP provisional, porque 2 empresas no lograron el cierre financiero precisamente por la forma en la que se estructuró en ese momento la licitación y las concesiones. Entonces, el SITP la tenía muy difícil porque o sea, no se compraron los buses, que son aproximadamente, bueno, en las cuentas de hoy, antes eran distintas, 3.200 buses no se compraron, nunca entraron a operar. Entonces, pues el sistema no lograba como sacar la cabeza porque le faltaba implementación, eso por un lado. Por el otro lado, entonces, la estructuración financiera de las concesiones, que tuvo una cantidad de problemas, las empresas llegaron a estos niveles tan críticos antes de 2019, que los llevó a no mantener los buses. O sea, hubo mucha flota parada, aproximadamente 1.000 buses parados, o sea, porque no se les hizo el mantenimiento. Las empresas dijeron, no tenemos con qué, no me alcanza la plata, a pesar de que se comieron la plata de los bancos, o sea, no pagaban el CAPEX, se comieron la plata de los bancos en la operación, y sin embargo no se pudo mantener alrededor de 1.000 buses que se quedaron parados. Obviamente con 1.000 buses parados, pues las frecuencias, la confiabilidad, la regularidad, todo se fue al carajo, ¿vale? Y además ellos con el control de la operación en las manos, ¿no? Entonces, pues obvio, si yo tengo el control de la operación y yo me estoy desangrando financieramente, pues saco menos flota, recorro menos kilómetros en la hora pico, que es cuando pues, más lo necesita la ciudad, y entonces trato de hacer unos kilómetros en unas horas valle donde hay menos congestión, donde, ¿sí? Aquí estoy hablando ya porque salí de Transmilenio, no soy una funcionaria pública, estoy hablando desde el punto enteramente personal. Entonces, toda esa situación tan compleja, pues obviamente hasta no solucionar, y Felipe solo se ríe, hasta no solucionar digamos, la estructura, que fue lo que logramos en 2019 con el otro sí, y con las licitaciones que vinieron después que nos permitieron comprar más de 2.000 buses, era una tarea muy difícil, Darío. O sea, y pues la entidad también volcada hacia lo estructural, pues, digamos, creo que ahí sí falta trabajo. Bueno, en las licitaciones nuevas, en las concesiones nuevas, que es lo que hemos llamado fase 5, el control de la operación lo retoma Transmilenio, que ese también es un cambio dolorosísimo para la entidad, porque la entidad estructuralmente, en cantidad de personal, en tecnología, en de todo, no estaba preparada para tomar el control de 3.000 buses. Pero dijimos, esta es la mejor manera. El sector público, pues la empresa pública tiene que retomar ese control de la operación, porque además estamos preparados, porque lo hacemos mejor, y en ese momento, pues ya con el cambio de las concesiones, se retoma el control, y pues ahí hay un área en la que seguramente la entidad estará trabajando mucho. De lo que sé, digamos, ya de los resultados del otro sí estructural del SITP, los indicadores por empresa mejoraron mucho, Darío, muchísimo.
O sea, yo creo que Felipe debería, pues deberíamos mostrarte esos resultados en términos de regularidad, de confiabilidad, de cumplimiento. O sea, las empresas se pegan, porque además los ajustamos, ¿no? O sea, ese otro sí estructural no solamente fue como tome la plata que le falta, sino tome la plata que le falta, pero lo voy a empezar a apretar duro. Y eso ha dado resultado con las empresas y esos indicadores han mejorado mucho. Pues obviamente seguimos todavía, digamos, todavía no hemos terminado la implementación del SITP y hay todavía muchos campos por trabajar. Era una tarea muy compleja, pero creo que se ha venido avanzando mucho en ese campo. Yo agregaría un poco, mira, aquí hay algo pues, que a mí pues, me apasiona, porque a mí muchas veces la gente me pregunta, ¿y usted ese cargo? Pucha, pues que cuando uno ama esta vaina, pues ese cargo le encanta, sí, es doloroso, pero sí. Estamos en un momento complejísimo. La transición, que además nos ha durado mucho tiempo, es muy compleja. Para el usuario, para aceptar un cambio, porque además yo les quiero contar, muchas veces el cambio es una ruta por exactamente la misma, con exactamente la misma cantidad de buses, con exactamente la misma frecuencia, y los usuarios muchas veces nos dicen, no, pero ¿por qué? Pucha, no sé qué. Yo he hecho cambios en los que le reducimos 15 minutos de viaje a la gente y la gente igual nos pelea. Obviamente hay otros en los que yo también reconozco el cambio, lastimosamente nos toca poner un transbordo más, nos toca cambiar el recorrido y es súper complejo. Estamos en un momento de transición muy difícil, en el que tenemos que ir ganando, como dice Darío, calidad, pero al mismo tiempo que hacemos cambios. Y eso es complejísimo. Pero además, como si no fuera lo suficientemente difícil, se nos suma una pandemia. Nada más ni nada menos que la crisis más animal que ha tenido el mundo entero en los últimos 40, 60 años. Voy a Entonces, decir una anécdota simplemente para tranquilidad de Felipe y María Fernanda. Nosotros felices por allá en fase 1, Transmilenio, año 2000, 2001, pusimos 440 buses. Y usted la semana pasada en Suba puso 450 buses. O sea, no. O sea, las escalas también cambiaron en el tiempo de una manera importante, pues buses de otro tipo, infraestructura de otro tipo, pues lo que sea, pero las escalas también cambiaron, el sistema Transmilenio más el SITP, y todo el mundo en este momento ya está diciendo Transmilenio todo. Yo siempre, y le insistí mucho a la administración pasada, que mantuviera el nombre SITP para lo azul, y pues en genérico, y Transmilenio para lo rojo, pero no, hoy ya todo es lo mismo porque al fin y al cabo es el sistema integrado, pero como bien dijo Daniel al principio, cuando se habla de Transmilenio se piensa en los buses rojos y en la historia política de los buses rojos y no el sistema integrado, y que el déficit pues más fuerte y más grande está en la cobertura, que no tiene infraestructura prioritaria, infraestructura troncal. Las cifras mismas de ustedes lo dicen. pues es Mientras que, el subsidio al troncal es 260 pesos por pasajero en 2019, el subsidio a zonal es 1.350 pesos por pasajero en 2019. ¿Por qué? Porque pues, no se puede lograr ni el mismo IPK ni la misma ocupación de los buses si no tengo la infraestructura dedicada para poderlo hacer, y que no se tiene en el zonal. Es mucho más difícil operar el zonal. claro, pues es que miren, en los últimos 2 años y medio han entrado 3.555 buses nuevos y Por faltan eso, son todavía otras escalas. 1.002 eléctricos. Es una vaina de locos. Pero bueno, voy a cerrar muy rápido porque creo que además hacen falta las preguntas que Daniel creo que nos quiere hacer. Pero yo simplemente quería poner un punto también sobre la mesa del tema de lo que estábamos hablando ahorita, y de hecho con la pregunta que hace Luis Vega en el chat sobre el supuesto que la demanda actual sea la demanda constante del futuro, pues cuál sería como la consecuencia en términos totales para el viajero y demás. Por eso introduje el tema de la pandemia. Nos tocó, aparte de la transición, el momento más crítico, más complicado que ha vivido un sistema de transporte público pues en la historia. Y hablo del sistema de transporte público, aunque sé que obviamente en todos los sectores pues está pasando lo mismo. Pero eso nos lleva a una incertidumbre complejísima, a unos retos gigantes. Ese supuesto que pregunta Luis,
no lo puedo tener del todo, porque ahí además entro en un debate tenaz, porque coincido con María Fernanda que la única forma de sostener esto es mantener la calidad a lo que uno más pueda. Pero también entro en el otro debate de, oiga, tengo que reducir y controlar el lado financiero, porque a pesar que ustedes ven que estoy pidiendo 1.2 billones de pesos, lo que hemos hecho en términos de lograr ahorrar lo que esto hubiera podido costar no tiene nombre. En reducir kilómetros, en encontrar en la ciudad en donde realmente podemos hacer control de la flota, donde podemos reducir un poco la frecuencia, donde podemos cambiar ciertas condiciones. Entonces, la condición es bastante compleja, pero también lo que esperamos y a pesar de la incertidumbre que tenemos es que no nos vamos a quedar con la demanda actual. La demanda sí va a subir y tomamos una decisión muy difícil que en su momento no compartimos realmente, Mafi y yo, y que creo que hoy tampoco todavía compartimos, y es que tuve que cancelar la compra de algunos buses adicionales que se tenían que comprar en la ciudad, pensando precisamente en la situación financiera y en que la demanda no fuera a subir. Y digo no coincidimos porque coincidimos en la base, en que se necesita mucha calidad y más calidad. Pero lo que les digo, es necesario lograr controlar un poco las necesidades en términos financieros. Y Bogotá tuvo esa gran oportunidad que no habíamos terminado de adquirir la flota completa, 1.100 vehículos que se estipulaban se necesitarían, pero pues entendiendo que la demanda lo más probable es que se reduzca y no llegue nunca al 100% que se tenía antes. Y adicionalmente, teniendo en cuenta la infraestructura nueva que va a entrar, 68, Cali, Caracas, fase 2 y 3 de Soacha, primera línea del metro, tranvía, cables, pues uno podría lograr volver a rebalancear este tema. Entonces allí todavía nos falta un poco para poderle responder del todo esa pregunta a Luis Vega, pero que creo que es fundamental. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es todavía unos meses de incertidumbre, pero sobre los cuales hemos venido trabajando para evitar tener como un impacto tan fuerte también a futuro, porque lastimosamente lo que estamos viendo es que la pandemia, hoy tenemos una respuesta inmediata de las necesidades de recursos, pero la pandemia va a tener afectación también en lo que sigue aquí en adelante. Ya lo Otro mencionaba. punto que, Gente que se que fue a sí otros vale la modos, pena ya insistirle, cierro, ya, Felipe, es espéreme, cierro. Gente que se ha ido a otros modos y gente que se quedó definitivamente trabajando en casa. hoy Transmilenio está prestando, el Troncal está prestando la mejor calidad de servicio desde, ¿no? En términos de su cobertura y ocupación y todo eso. Los opositores a Y el zonal Transmilenio probablemente fuertes, también, ¿o no? ¿qué? El zonal probablemente también, El ¿o no? zonal probablemente también. El zonal tiene la complicación de que de todas maneras está en congestión en la mayoría de los puntos, pues, y es parte de ser zonal, pues la prioridad no es tan fuerte a pesar de la designación de carriles prioritarios. Pero el reto sí es ese sistema integrado y en eso pues los acompaño desde el expertise desde afuera, en que a eso es a lo que le vamos a apuntar, pero tenemos el reto de conseguir las fuentes adicionales, es un reto real y de corto plazo. Y las que están en la ley, Pedro Luis Jiménez, que nos acompaña en la discusión, fue quien empezó desde el gobierno nacional a lograr que se cambiara el principio de autosostenibilidad por sostenibilidad y a generar la oportunidad de que tuviéramos fuentes adicionales. Pero esto de la aprobación de esas fuentes adicionales es dificilísima y las que tenemos no las hemos implantado. Parqueo en vía está aprobado, pero no está implantado. Y pues la posibilidad de que parqueo en vía genere muchos recursos es realmente bajita, porque el parqueo en vía tiene sus propios costos, su propia administración, su propia gestión. Cobro de garajes, yo creo que no la van a, y estacionamientos fuera de vía, el Consejo, la economía política en el Consejo de Bogotá, eso es muy negativa, se intentó en el plan de desarrollo y concejales de la coalición de gobierno incluso se opusieron al tema. El cobro por congestión no volvimos a discutirlo, no hace parte de lo que estamos discutiendo. ¿Por qué? Tal vez por lo mismo del cobro del estacionamiento fuera en vía. Cobro de contaminación que nos autorizaron, ese ni siquiera lo hemos estudiado, ni siquiera hemos visto realmente qué podemos hacer con él. El gobierno nacional volvió a meter un cambio en el impuesto de vehículos en la reforma tributaria, pero la que retiró en la nueva reforma tributaria no está ese nuevo impuesto de vehículos basado en la contaminación. Todas esas fuentes adicionales que son bien difíciles, no las hemos podido aprovechar
y la poquita que tenemos, el cobro por circular en pico y placa, la única manera que genera recursos es si aumentamos el pico y placa. Y eso es bien impopular. Entonces, ¿cómo ve usted ese panorama, Felipe? Porque realmente el tema es de decisión política del Consejo de la Ciudad o del Congreso para algunas otras rentas, para generar los recursos que hagan sostenible esa operación, en términos de equilibrar con tarifa más las fuentes adicionales, poder tener el sistema con la calidad que queremos. Felipe. Gracias, Darío. Le escuché la mitad, qué pena, es que hay un problemita ahí en Usme y estaba leyendo qué es lo que está pasando. Pero bueno, le respondo. ¿Usted va más apetito del Consejo de buscar esas fuentes adicionales? Que siempre ha es sido... necesario. A ver, yo creo que yo he hecho mucho énfasis en lo que les mencioné en la discusión inicial con respecto a separar las dos cosas. Una cosa es las necesidades que tiene el sistema y otra cosa es las fuentes de financiación. Con respecto a las necesidades, encontrar mejores formas de contrato, mejores estrategias, bueno, eso es una discusión que se puede dar. Pero definitivamente cuando está creciendo el sistema, cuando estamos teniendo un sistema más grande, con mejores tecnologías, asumiendo un costo adicional, deberíamos entonces tener también un ejercicio más centrado hacia las fuentes. Y yo creo que, no, obviamente no voy a decir que por mi discurso, ni mucho menos, sino por un ejercicio que se ha tenido durante años, empieza a calar un poco ese tema de la financiación, de las fuentes de financiación en muchos sectores. Lo que pasa es que es difícil, porque es antipopular, completamente antipopular. Barbas, no más. Quiere participar. Sí, totalmente. Entonces, es completamente antipopular. Y eso obviamente genera una dificultad porque sí se necesita la aprobación definitivamente en el Consejo. Ahora, yo encuentro muchísimos concejales en este momento que están dispuestos a jugársela porque entienden completamente las necesidades que se están teniendo en la ciudad respecto a este tema. Y ahí ya empieza a dinamizarse la discusión con respecto a las aprobaciones que se necesitan para poder contar con estos recursos. De nuevo, insisto, y alguien lo escribía en el chat, lastimosamente esos recursos de esas fuentes son muy pequeñas todavía también. O sea, el trabajo que se va a tener que hacer durante los siguientes años, y hablo de años, realmente varios, con respecto a las fuentes para poder garantizar flujos que realmente ayuden al Fondo de Estabilización Tarifaria es bastante grande. Pensar que esto lo vamos a lograr cambiar rápidamente, que vamos a lograr reducir el Fondo de Estabilización Tarifaria rápidamente, cuando realmente estamos en un momento de crecimiento del sistema de transporte público en términos de infraestructura y de oferta, realmente creo que es complejo. Entonces ahí la discusión vamos a tener que darla. Hay unas cosas que no deberían estar en el Fondo de Estabilización Tarifaria, pero están, porque pues era el punto donde las podíamos poner. Las rentas a los operadores del TPC, que fue la negociación de poder hacer el SITP zonal en su momento, la chatarrización, incluso los buses, los equipos, no son un costo operacional, son un costo de capital. En los trenes no se tienen en cuenta, mientras en el tren le financian la infraestructura y el tren con recursos públicos, a los buses esperamos que el bus se pague también con la tarifa técnica, pues en esos términos. Estamos listos para una discusión más seria con respecto a esas tarifas técnicas y usando la argumentación de Luis Vega, que pues hay ventajas de tener vehículos de cero emisiones de tubo de escape que son sociales, no son de la operación. ¿Cómo ve eso, María Fernanda, de pensar distinto todo eso que por muchos años estructuramos y le fuimos colgando al Fondo de Estabilización, a la tarifa técnica y por tanto al Fondo de Estabilización Tarifaria? Sí, ahí hay una gran oportunidad. De hecho, pues ya el Plan de Desarrollo Nacional lo permite. O sea, ya se podrían tener, de hecho, recursos de cofinanciación que desde que comenzaron los sistemas integrados y los sistemas estratégicos se pueden usar para invertir en infraestructura y en trenes, como bien decía Darío, también se pueden usar ahora para comprar buses de bajas o de cero emisiones. El problema ahorita es que, pues, al parecer, el gobierno nacional tampoco tiene plata, tampoco tiene recursos, depende del resultado de la reforma tributaria y pues yo no estoy viendo tan sencillo que haya recursos en los próximos años
para CAPEX de buses. Pero eso aliviaría muchísimo digamos, el OPEX, que es lo que se está cubriendo con ese subsidio, ese fondo de estabilización tarifaria. Y más si hablamos de buses eléctricos, donde definitivamente pues en el OPEX es donde aprovechamos mucho más sus ventajas. Entonces sí, eso sería un camino. El gobierno nacional está trabajando en algunas cosas, pero falta materializar. Todavía no se ha comprado un bus en Colombia con recursos de cofinanciación. Entonces, pues ahí hay otra oportunidad grandísima. Daniel. Darío, Mafe y Felipe, los interrumpo un momento. Ahora que estamos mencionando, pues, esas fuentes que esperamos que en algún momento lleguen y que sabemos que son muy difíciles y muy inciertas y que ahora con la crisis todo se complica. Yo siempre pienso que tal vez estamos buscando la plata un poco donde es más difícil. Entonces, ¿por qué no pensamos mejor en tratar de devolverle la clientela a los sistemas, tanto al troncal como al zonal y en general en las otras ciudades? Yo siento que, por ejemplo, en la administración pasada se habló de la hora sin carro, ¿sí? Que sería una contraprestación o una forma de evitar el pico y placa. En una hora sin carro se le puede decir a la ciudad, se acaba el pico y placa, pero hay una hora en que va a ser la hora del transporte público y en que podemos diseñar unas rutas mucho más rápidas, mucho más ágiles para el zonal, para que descongestione el troncal y para que el zonal recaude muchísimo más y pues la plata vuelva a entrar. Sería una de las posibilidades, y otra de las posibilidades que yo he pensado es, ¿por qué no hacer que los parqueaderos de bicicletas estén en los paraderos más congestionados del zonal, por ejemplo, y tratar de generar demanda en el zonal llevando gente en bicicleta, donde haya paraderos en bicicleta o parqueaderos de bicicletas, que la gente pueda dejar la bicicleta ahí el día y volver por la noche y volver a su casa, ¿sí? O buscar alternativas que no sea traigamos la plata de otro lado hacia el sistema, sino que el sistema sea tan bueno que realmente la gente llegue a él y quiera pagarlo, ¿sí? Podría ser una opción. También démosle la palabra a, no sé quién es PLJ, pero... Pedro Luis Jiménez. Ah, Pedro Luis Jiménez, sí, señor. Adelante, dejemos a Pedro Luis. Adelante, Pedro Luis. ¿Aló, me escuchan? Sí, adelante. Muy bien. No, mire, Daniel, interesante la discusión, pero solo veo un tema, ¿no? Es que si Bogotá está mal, pensemos cómo están las otras ciudades. Usted al principio de la charla hablaba de cómo están las otras ciudades. Personalmente que dirigí todo el tema en la planeación para impulsar los sistemas estratégicos de transporte público, la situación es desastrosa. Desastrosa es que en este momento ya no hay ni cómo mover los buses en esas ciudades. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, aquí hablaban en la época de pandemia se hablaba del 35% de la demanda y en algunos casos no llegó ni al 15% en algunas ciudades, 15%. Y el fenómeno, aunque a ustedes les parezca extraño, es que los servicios de transporte público en las ciudades intermedias se orientó más hacia la periferia que hacia la zona central, porque adicionalmente, en la medida que la gente estaba en la pandemia, empezó primero a no montar en bus, ¿cierto? Pero segundo a montar más en los transportes informales, en razón de una sencilla cosa, que iba solo, ¿cierto? Entonces, quien montaba en una moto iba más bioseguro que lo que iba en un bus. Entonces, el tema, nosotros estamos hablando aquí de los problemas de las grandes ciudades, pero la verdad es que lo que nos está llevando todo este problema de que se acabe el sistema de transporte público en las ciudades intermedias, en las ciudades que llamamos ciudades amables en su momento, pues va a llevar también a otro problema adicional. Y es que en la medida que esas ciudades no tengan unas oportunidades de calidad de vida, pues van a terminar volviendo a Bogotá, viniendo a las grandes ciudades. O sea, cuando tú ves que ya las ciudades como Armenia o como Manizales o como
Montería o como Santa Marta empiezan a tener una calidad deficiente, pues la gente empieza a migrar hacia Barranquilla, hacia Cartagena, hacia Cali o hacia Medellín. Solamente un dato para que te des cuenta. Mira, en proporción, un kilómetro en una ciudad intermedia vale más o menos, voy a poner términos, lo que vale la tarifa pública de una persona en esa ciudad. Es decir, por cada pasajero que se baja, es 1 kilómetro menos que puede recorrer los sistemas de transporte público. Entonces, si en promedio tú estás recorriendo 10.000 kilómetros y si pierdes el 10% de tu demanda, significa que ya no puedes recorrer 10.000 kilómetros, sino solamente vas a poder recorrer 9.000. ¿Y qué pasa si recorres 9.000? Que ahí dejas de recoger otra vez la demanda, ¿sí? Nosotros estamos aquí, Ingeniera Beatriz, estamos trabajando en Montería. La cantidad de kilómetros diarios que se recorren en esa ciudad son 7.500 kilómetros. 7.500 kilómetros. Para poder nosotros llegar medianamente a los 10.000 kilómetros, tenemos que poner un subsidio de 250 millones de pesos al mes en ellos. Y eso significa que en el año estamos hablando de 3.000 millones de pesos en una ciudad intermedia. O sea, los sistemas definitivamente estamos mirando, ustedes están mirando el problema todavía, digamos, entiendo que el problema es muy grande, pero aquí hay un problema que tiene que ver con cómo nos estamos moviendo. En algún momento decíamos, ¿y qué se está construyendo en las ciudades intermedias? Ciclorrutas, eso es menos carga para el sistema de transporte, ¿cierto? Entonces cuando decimos, no, estamos favoreciendo mejores vías, sí, mejores corredores, ¿y eso qué es? Menos carga para el sistema de transporte. Entonces, el problema es muy complejo, no solo en Bogotá. En Bogotá lo que pasa es que lo vemos por la dimensión, porque hablamos de billones, pero finalmente el sistema existe. Pero el problema en las ciudades intermedias es que no es de billones, pero los sistemas ya no existen. Ya no existen y ese es un problema muy complejo que vamos a tener que sufrir. Y mientras que nosotros, y hablamos de operador público, solamente para que ustedes tengan esta cifra. El ingeniero Randolph en 1882 propuso crear un primer sistema de tranvías en Bogotá mediante concesión. Y en 1896 el sistema ya estaba en crisis. Y en 1910 se hizo una recolecta a nivel de Bogotá para pagarle $600.000 al señor Randolph para volver el tranvía, que era privado, volverlo público. 16 años después, el sistema requirió un préstamo de $10 millones para volverlo operativo porque definitivamente los públicos no pudieron poner a funcionar el tranvía. Y la historia nos dice que los panamericanos, aquellos famosos en los que en teoría se terminó el tranvía, lo cual no es exactamente cierto, en ese momento se vendió toda la flota de los tranvías a un privado para que eventualmente a los bancos para que con $10 millones se financiaran los Juegos Panamericanos. O sea que tampoco la solución está en crear operadores públicos. La historia de la empresa distrital de transportes urbanos es bastante diciente de lo que pasó en su momento y por lo tanto no solo es el tema de gestión, no, es la cantidad, los paros, el primer paro que ocurrió en el tranvía en 1910 ocurrió cuando era público, no cuando era privado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué planteo yo? Hombre, tenemos que mirar a donde toca mirar. Bueno, ¿cuántos usuarios tenemos en moto? ¿Por qué la moto la seguimos subsidiando? ¿Por qué tenemos un SOAT diferencial para las motos? ¿Por qué tenemos el miedo de mirar que aquel que anda en moto es diferente del que anda en pie y que anda en transporte público? ¿Sí? Ese es un tema también que tenemos que abordar. ¿Qué va a pasar? En este momento tenemos en Colombia más motos que vehículos. Ya estamos en 7 millones de motos y 6 millones de vehículos. Y todavía seguimos hablando del impuesto de rodamiento a los vehículos. Y en Bogotá, por ejemplo, las motos de menos de 125 centímetros cúbicos no pagan impuesto de rodamiento. Entonces, aquí todavía hay unas fuentes que hay que decirle, oiga, un momentico, espérese un momentico, señor. Usted no solo me traslada el costo de lo económico desde el punto de vista del manejo de la moto, sino también el costo de la salud, porque todos sabemos lo desastre que es el tema de la evasión del SOAT en las motos, ¿cierto? Y ocultando el tema de que
de que existe el mototaxismo existe en Bogotá desde hace mucho rato, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué más bien en vez de mirarlo así, no le decimos, venga, entonces empiece a pagar usted lo que le corresponde pagar, ¿sí? Mire, Darío me acordó de una idea cuando estaba la alcaldesa María Mulata, la alcaldesa Pinedo en Cartagena. Hubo una idea que siempre retoña, todas estas ideas siempre retoñan, ¿no? Esto de por tener operadores públicos, todo, vale la pena hacer una charla sobre historia de transporte público en esto. Y entonces le dijeron a la alcaldesa de Cartagena, le dijeron, oye, ¿por qué no volvemos todo ese transporte en los caños, lo volvemos oficial y creamos un sistema de transporte entre caños en Cartagena? La tarifa de las chalupas que se movían desde Manga a los puntos de industrias valía 1.500 pesos. Cuando hicimos las cuentas, nos valía 5.000 pesos mover una persona en chalupas, ¿sí? Entonces, el tema es la formalización indudablemente vale, ¿cierto? Es todo lo que significa formalizar. Claro, porque cada vez que subíamos un personaje de estos a una lancha que iba a prestar el servicio, solamente el seguro para la persona que iba ahí, pues era un costo total. Entonces, el tema de la formalización es muy importante, ¿cierto? Gracias. Pero Luis, muchísimas gracias por la intervención, que precisamente yo pues pedía un poco de descentralización y nos hacía falta darle esa mirada. Creo que sería tema incluso para otro conversatorio y para mucho más, pero qué grave situación la que se está viviendo, ¿no?, en los sistemas de las ciudades intermedias y pequeñas. Pues no, estamos ya más o menos sobre el tiempo. Pregunta Felipe, no sé. ¿cuándo es la agenda en el Consejo para segundo debate? Pero yo solo quiero decir una cosa de lo de Pedro, me parece muy al lugar todo lo que mencionó. Una de mis preocupaciones es esa, es que ya el país se la jugó, ya no hablando solamente de Bogotá, y más como experto en transporte que como gerente de Transmilenio. El país se la jugó por un modelo. El país en este momento no se puede dar el lujo de perder el modelo por el que se la jugó, con las ciudades amigables, con toda esa estrategia que se creó hace algunos años. Y eso es a mí lo que pues la pelea que de alguna forma desde Transmilenio también me ha dado, no solamente en el distrito, sino en el gobierno nacional con respecto a la financiación que se necesita. Porque en este momento definitivamente necesitamos apoyo en los sistemas de transporte público de las ciudades. Más allá de la política pública, que yo concuerdo con Pedro en todo lo que mencionó de la moto y demás, lo que pasa es que esa política pública no llega en este momento y se demora y no va a pasar porque además tiene unas complicaciones políticas complejas. Toca seguir dando la pelea y toca seguir haciéndolo, pero mientras llega definitivamente necesitamos un apoyo porque no podemos perder la inversión de 20 billones de pesos o algo así que ha hecho el país en los sistemas de transporte público. Estamos en una situación de ese nivel. Porque además esto no es que Barranquilla cerró y yo estoy rogando que abran rápido, porque es que Barranquilla cierra por tiempo largo y se pierde completamente y esa infraestructura se vuelve un desastre. Entonces, nace. Pero bueno, para responderle a Darío, la otra semana tenemos citación en el Consejo 17, empieza plenaria y dependiendo de cómo se vaya dando, sería 17, 18 y 19, esperaría yo que sea el 18, pero seguramente pues obviamente pues es plenaria y ese debate si no será interrumpen como yo cada 3 minutos. Yo quiero decir algo sobre la intervención de Pedro Luis y sobre las ciudades. Yo creo que eso que acabamos de conversar es un aprendizaje para todos nosotros que muchos hemos participado en estructuraciones de STPs, de SITPs, de todos estos sistemas en las ciudades, y es que en muchos casos, por ejemplo, los entes gestores se estructuraron como entidades de infraestructura. Y todo el foco, toda la plata, todo el esfuerzo se concentró en infraestructura, pero no pensamos en la operación. Y hay ciudades, o sea, yo soy de Valledupar y conozco, pues vivo el caso de Valledupar, nunca he trabajado técnicamente allá, pero veo avenidas lindas, paraderos lindos, y los buses, nadie nunca compró o sea, no hay plata para los buses, nadie nunca pensó en, bueno, ¿y quién va a comprar los buses? ¿Y cómo se van a mantener los buses? ¿Y cómo vamos a mantener la operación? Entonces sí, quedaron unas lindas infraestructuras que, como dice Felipe, se van a perder dentro de poco, bueno, un poco como pasó en Cartagena. ¿Cuánto duró Cartagena parado?
la infraestructura se empezó a recuperar y llegamos a esto y bueno, todo va hacia atrás y el gobierno nacional yo siento que sigue un poco como quieto en el tiempo, no se han puesto las pilas y se va a perder toda la inversión, como dice Felipe, que lamentablemente en su momento, y yo creo que error de muchos de los que participamos ahí, se concentró en infraestructura y nunca se dio la pelea para que se pensara en operación, ¿no? Entonces ahora toca cambiar ese chip y como digo yo un poco a veces es, bueno, pero lograr comprar los buses, ok, lograr comprar la infraestructura, ok, pero si no hay plata para sostener el sistema, es mejor no comprarlos desde el principio, porque lo peor que le puede pasar a una ciudad es tener infraestructura quieta sin uso, bueno, desgastándose porque la infraestructura ahí entonces se vuelve el objetivo de los vándalos y demás, o buses parados que nadie tiene plata con que operarlos. Entonces hay que pensar siempre en un sistema sostenible que va a tener durante su vida útil recursos suficientes para operar y ser muy aterrizados en las estructuraciones, ser aterrizados en las proyecciones de demanda, ser aterrizados en las proyecciones financieras y no volver a cometer el error de diseñar y de estructurar sistemas autosostenibles, porque ya sabemos que eso no es cierto y muchas veces nos dijimos mentiras al respecto. Solo, María Fernanda, qué pena que me meta así, solo para decirte una cosa. En realidad, los sistemas estratégicos y los sistemas integrados siempre se pensaron con infraestructura, pero no necesariamente era su objetivo, porque entre otras vender una pelea de estas a un alcalde siempre se vendía a través de que se le iba a invertir en su región. Lo que termina pasando es que hacer el cambio de ese modelo al modelo que tenemos de STPs basados en servicio y en calidad era muy complejo. Pero les voy a decirles ahora otra cosa. Todos los transportadores en Colombia, todos los que eran TPC, hoy ven que su única tabla de salvación hacia un futuro son los sistemas estructurados tipo STP o SIT. Pero los intermediarios, no porque la propiedad sigue dispersa o seguía dispersa. No, pero ¿sabes qué pasa? Pero ¿sabes por qué, Darío? Porque se materializó un riesgo que nunca nadie pensó que se iba a materializar, y es que la demanda se fue. O sea, que era otra cosa que yo quería decir. Si hoy Colombia, o sea, si Bogotá, hablemos de Bogotá, que yo sé que Pedro tiene un punto muy válido y es descuidamos el resto de ciudades, pero si Bogotá hoy solo tuviera TPC, hoy Bogotá estuviera sin sistema de transporte público, porque es que ellos solo dependen de los ingresos por demanda. Y en esa medida, pues no hay forma de mantener una prestación de servicio. Entonces, creo que lo que está diciendo Pedro, yo pues no lo había visto así tan directo, pero creo que puede ser es porque ya se dieron cuenta que los contratos los respaldan. Los contratos hacen que el riesgo de demanda, que en mi opinión nunca lo deberían los privados, porque ni siquiera el público con toda la información que tiene es capaz de administrarlo, lo tengan los privados y sufran las consecuencias de eventos que nadie se esperaba, como esta pandemia, con unas reducciones de pasajeros tan tremendas, digamos. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere agregar algo más. El espacio es para eso, ¿no? No, desearle mucha suerte a Felipe en el proceso final de aprobación de los recursos de emergencia, que el gobierno, que el Congreso también se mueva con los recursos que no son solo para la ciudad de Bogotá, sino que son útiles para todos los sistemas integrados en el país para ayudar a ponerlos en marcha y mantener la calidad de servicio, incluso para el metro de Medellín, por ejemplo, todos los demás. Y que esa discusión de fuentes alternativas y que el subsidio es algo intrínseco del transporte público organizado, pues ya no sea una discusión, sino que sea el mecanismo por el cual mejoramos el transporte público y hacemos sostenibles a nuestras ciudades. Gracias, Daniel, por la convocatoria y a Felipe por el tiempo. Sé que vive muy ocupado y con emergencias todo el tiempo. Sentimos mucho lo que le ha pasado al sistema, creemos que la protesta no va por ahí y que pues no debemos seguir trabajando para proteger esto que es de todos, no es de unos operadores privados y que se afecta a toda la ciudadanía, no
no el dueño de esos buses. Daniel, si me permites solo una cosa para dejártelo encima del tapete. ¿Ustedes consideran que en ciudades de intermedias la medida de DRS sí podrá en algún momento llevar un solo peso al sistema? Mire, solo para que ustedes piensen, ¿ustedes cuánto creen que puede uno desarrollar comercialmente en el suelo en una ciudad intermedia? El llamado también es que muchas veces estamos pensando en que estas soluciones del artículo 33 del Plan Nacional de Desarrollo se pueden llevar a ciudades, inclusive yo creo que en ciudades como Cali o como Bucaramanga, o inclusive como Barranquilla, tienen muchas dificultades en lograr que esos instrumentos que, como dijo Darío hace mucho tiempo, se pensaron. Eso no es posible, eso no es real y van a tardar mucho en poder llegar. O sea, pensar que con zonas de estacionamiento regulado, con cobros por congestión en ciudades intermedias, podamos hacer la solución para el sistema de transporte público, no. Todavía tenemos una dislocación entre lo que es el transporte de las grandes ciudades y lo que es el transporte de otras ciudades. Y aquí estamos hablando de 6 ciudades y el resto tenemos que pensar qué podemos hacer. Por eso ahí, Daniel, te invito a que de pronto hagamos una charla a las ciudades intermedias y a las ciudades diferentes. Beatriz es la que le está convocando. Creo que es válido. Gracias, sí. Beatriz. Y pensemos en eso, porque en realidad el tema no pasa, las medidas en el gobierno nacional a veces se le olvidan un poquito que las realidades de ciudades, las ciudades son diferentes. Gracias a todos y disculpen mis múltiples intervenciones. No, Luis, muy bienvenidas. Muchas gracias. Primero, pues a Darío, Felipe, María Fernanda, unas intervenciones muy necesarias, a todos los que participaron en el chat. De pronto faltó un poquito, no, ahí hubo respuestas en el chat hacia todas las direcciones. Muchas gracias también a Pedro Luis por las intervenciones. Me parece que la convocatoria de Beatriz y Pedro Luis pues tiene mucho sentido. Luego, en la medida de lo posible, y si de mí depende, la haré. También me comprometo pues a tratar de sintetizar todo lo que hemos aprendido hoy en algún material de comunicación para que lo discutamos en la RAM y pues lo externalicemos, ¿sí? Lo comuniquemos al público en general y tratemos de darle muchos más espacios a este tema que realmente pues es urgente como lo vimos en su versión bogotana y en su versión de las regiones de Colombia. Entonces, sí, muchísimas gracias a todos. Ahí tengo los correos y sabrán de mí un poquito más adelante. Y muy buenas noches a todos. Felipe, ibas a intervenir. Daniel, no, solamente agradecerle, hombre, de verdad, qué gran espacio, muchísimas gracias. Y además, pues con Darío y María Fernanda, que de verdad aprecio y admiro muchísimo en su conocimiento. Muy chévere tener esta conversación. A Pedro también, gracias por la intervención y a todas las preguntas que hacen en el chat. Son espacios que además, obviamente, lo hacen a uno también reflexionar, porque, como decía Darío, en el día a día esto se lo va llevando y con esta cantidad de problemas que estamos teniendo, pandemia más vandalización, destrucción del sistema, es bastante complejo. Pero creo que nada, vamos por buen camino y estoy seguro que vamos a seguir avanzando. Y cuanto espacio yo feliz de escuchar también ideas y demás que uno pueda tratar de acoplar de cosas nuevas y pues más con gente que ha trabajado tantos años en esto. Yo creo que es importante escuchar así estas conversaciones. Así que mil gracias por la invitación, Daniel, y a Mafe y a Darío también. Gracias y un abrazo. Listo. Los animo a los otros comités de la RAM a que generen también estos espacios que pues para eso es la RAM, ¿no? Para que tratemos de generar un poquito más de interacción. Muchas gracias y buenas noches.